Entonces, hoy tenemos la lección número 5. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tiene como título, úsala y considerar. Esta es la lección 5M aquí. Aquí tenemos una pregunta en pantalla. Creo que ya deben estar viendo mi pantalla. A algunos de ustedes voy a pedirles así para hacerlo más rápido. El que esté viendo la pantalla y pueda responderme, leerme las preguntas que están allí en pantalla, las que acabo de colocar. ¿Ya tienen? Ajá, adelante. ¿Qué superpoder quisieras tener para hacer la obra de Dios y llevar la palabra a más personas? Vuelo, supervelocidad, fuerza. Ok, gracias, Iván. Vean que aquí vamos a, en esta lección, a profundizar, considerar. Es una de las cosas que vamos a hacer, ¿no? Pero igual como en todas las lecciones, comenzamos captando, después contando y luego considerando y así hasta consolidar. Esta pregunta, dice arriba, ¿los misioneros tienen superpoderes? Bueno, nosotros sabemos que sabemos de dónde viene el poder, ¿no? Pero no esos superpoderes que vemos aquí. Y también hace la pregunta, ¿verdad? ¿Qué superpoder quisieras tener para hacer la obra de Dios y llevar la palabra a más personas? Recordemos que estas son preguntas que las hacemos en la lección que yo les entrego, que les paso por WhatsApp. Las lecciones que yo les paso por WhatsApp. Un segundito aquí. Déjenme ver quién se conectó. Bienvenida, Dulce. Buenas noches. Ok, entonces les decía que aquí habla, ¿no? De superpoderes y lo que le estaba diciendo era sobre la lección. Cada lección que yo les mando por el WhatsApp tiene las preguntas allí, las mismas preguntas que tocamos aquí. Y una de las preguntas, ¿verdad?, que vemos ahí es ¿qué superpoder quisieras tener para hacer la obra de Dios y llevar la palabra de Dios a más personas? Según lo que ustedes tienen, la tarea que ustedes hicieron, ¿qué respondieron? ¿Qué respondieron? Cualquiera puede. Adelante, Flérida. Como tener super confianza para saber exactamente qué decir y qué hacer en el momento preciso. O sea, que como somos humanos cometemos tantos errores, pero poder saber, ok, este es el momento exacto, saber qué decir exactamente y saber qué hacer exactamente. Casi nadie puede lograr esas cosas. También escribí como un tipo de ojo de águila, pero no físicamente, sino como mentalmente, para poder reconocer las oportunidades y actuar inmediatamente. Y también escribir, bueno, sería bueno no poder cansarme ni desanimarme. Y después se me ocurrió, ¿qué tal poder aparecer recursos de la nada? Así como si tuviera, no como por arte de magia, ¿no? No sé si magia es la palabra, pero que aparecieran, ¿no? Los recursos. Ajá. Estas fueron las cosas que se me ocurrieron. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, fuera importante una supervelocidad, ¿no? Porque así uno puede llegar a todas las personas que uno considera necesarias al tiempo récord, pues, así como lo quiere el Señor. Y la parte de telepatía, sería interesante conocer los pensamientos de las personas y las intenciones. Es interesante, ¿verdad? Fue interesante. Sí, eso sí me gustó, la telepatía, eso sería bien, bien bueno. No, pero bueno, sí, podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Podemos pensar en muchas cosas. Y pudiéramos pensar en eso, ¿no? Como dice aquí, puede ser vuelo, supervelocidad, fuerza. Vamos a ir viendo realmente qué es lo que el Señor nos da, ¿no? Qué poder pues nos da el Señor. Pero vamos a leer, vamos a entrar en la parte de contar y vamos a leer Hechos 8, 26 al 39. Un voluntario que quiera hacerlo, Hechos 8, 26 al 39. Ok, yo lo tengo, yo puedo. ¿Está bien? Ok. Ok.
A ver, Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Gracias. Gracias, Florida. Entonces, ¿qué hizo en este momento Felipe? ¿Qué hizo en este momento? Cuando les pregunto a todos, pues, cuando habla con el etíope, ¿qué estaba haciendo? Él estaba leyendo, claro, el etíope estaba leyendo, pero no entendía lo que leía. ¿Qué hizo Felipe? Bueno, Felipe lo que hace es acercarse a él y enseñarle, explicarle pues acerca de la palabra, de lo que está leyendo. El etíope le pregunta qué es lo que lee, y él le dice que está leyendo el libro del profeta Isaías, y en ese momento le pregunta a él, guiado por el Espíritu Santo, que si entiende lo que está leyendo. Y cuando le dice que no, simplemente él le enseña pues y le muestra que de quien se está hablando allí en la historia es de Jesucristo. Pues. Ok, entonces le predicó, en otras palabras. Le predicó, exactamente. Ok, ahora, Dulce, por favor, si puedes leer Hechos 1:8. Hechos 1:8. Ya, un momento ya. Ok. Estoy un poquito así en coma, pero ya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, gracias. Gracias, Dulce. Bueno, quisiera hacer algo. Vamos a retomar la primera pregunta. Ahora vamos a quitar vuelo, supervelocidad y fuerza. Y vamos a retomar la primera pregunta. ¿Qué superpoder quisieras tener para hacer la obra de Dios y llevar la palabra a más personas? ¿Cuál será su respuesta ahora, considerando lo que acabamos de leer y que acabamos de leer Hechos 1:8? El del Espíritu Santo. Ajá. ¿Alguien más? Tener conocimiento de la palabra y poder explicarla. Ajá. Bien, ¿alguien más? Bien, vean.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué podemos decir a los que creemos en el Señor? Que ya tenemos al Espíritu Santo, o sea, ya tenemos el poder que nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Entonces, el poder lo tenemos, ¿para qué? Para predicar, para ser testigos. Entonces, colocaría allí, ¿verdad? Apoyando, aparte de lo que ustedes hayan anotado, tengan allí en sus notas, para predicar, para ser testigos. Y por supuesto, ese sería el poder que decimos que queremos tener, pero debemos estar claros que ya lo tenemos, porque porque tenemos al Espíritu Santo, como estaba diciendo Joan. El Espíritu Santo nos da el poder y lo hemos revelado ahí en su palabra en Hechos 1:8. Y es lo que estaba haciendo Felipe con el etíope. Estaba predicándole, ya él tenía el poder. ¿Para qué? Para predicar que la palabra de Dios, recuerden siempre, la palabra de Dios. Ok, la palabra de Dios. Vamos a el versículo, Fleria, ¿tú qué leíste, por favor? El versículo 31, léelo otra vez, de Hechos 8. El versículo 31, por favor. Ok. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ok. ¿Qué es de suma importancia en este versículo? Que vemos aquí que es importantísimo tomar en cuenta. Cualquiera puede decirlo. Que vayamos y enseñemos. Ajá. Lee otra vez el versículo, porfa. Léelo otra vez. Ok. Él dijo, Ajá. o sea, el etíope, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bien, exacto lo que tú estás diciendo. Que vayamos y enseñemos y prediquemos. Ahí está él diciéndolo, como dice la misma palabra. ¿Y cómo oirán? Si no hay quien les hable, pues quien le predique. ¿Cómo escucharán? O sea, ¿cómo va a venir la fe a ellos? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a creer si no escuchan la palabra? Entonces es necesario que nosotros llevemos pues la palabra de Dios a otros. Entonces vemos en el versículo 31 que hace énfasis en eso. Él está diciendo, bueno, pero ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Necesito que me enseñes, que me expliques, yo estoy leyendo pero no entiendo, necesito que me explique. Entonces allí se ve la importancia de enseñar. Enseñar. Bienvenido, entró alguien pero no veo el nombre, solo veo un puntito. No está identificado. Bueno, bienvenido. Ok, entonces este es un versículo que es bueno recordar. Es necesario y el Señor nos llama a enseñar. Entonces aquí estábamos en la parte de contar. Vamos a entrar a la parte de considerar. Y aquí tenemos unas preguntas que ustedes también tienen en el documento que les envié, que sería, ¿quién es Felipe? Cuando leemos la historia de Felipe, ¿quién es Felipe? Recuérdense que la clase, la lección como tal, tiene unas citas bíblicas que nos ayudan a descubrir esto, pues a saber quién es Felipe. Vamos a leer Hechos 6, 3 al 6. Hechos 6, 3 al 6. Cualquiera que lo pueda leer. Si puedes tú, Joan o Chiquinquirá. Dale, Dulce, adelante. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud,
Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, le impusieron las manos. Ok, gracias. Ahora, entonces, ¿cuál sería la respuesta si yo les preguntara quién es Felipe, según lo que acabamos de leer? ¿Quién es Felipe? En sus palabras, ¿quién es Felipe? Uno de los hombres santos que se pidió elegir. Ok, ajá. Un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, como lo acaba de leer Dulce ahí. Porque acuérdense que escogieron, ¿verdad? A esos que escogieron, a esos 7, pero él estaba allí. Entonces, ¿qué era? Un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, dice la Escritura. Eso era Felipe. Además de eso, ¿qué hacía Felipe? ¿O qué tenía que hacer? Aparte de ser, era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, pero también era ¿para qué? ¿Qué tenía que hacer Felipe o qué iban a hacer? Según lo que acabamos de leer. ¿Cómo? Servir a las mesas, repartir los recursos que tenía la iglesia. Ajá. ¿Algo más? ¿Algo más allí? Recuerden la Persistir lectura. en la oración. Ajá. Y en el ministerio de la palabra. En el ministerio de la palabra. Muy bien, gracias Dulce. En el ministerio de la palabra, es decir, que predicaban a Cristo, predicaban la palabra. Eso es lo que vemos ahí. Entonces era un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, y predicaba ¿qué? La palabra de Dios. Eso es lo que podemos ver aquí, considerando esto. Ahora, recuerden que estamos hablando de la historia aquí, ¿verdad? De Felipe y el eunuco, el etíope. Basándonos ahora, yendo a nuestra actualidad, a nuestro tiempo. ¿Quiénes son los eunucos hoy en día? Acuérdense, esas preguntas que yo les estoy haciendo son las que ustedes tienen en el documento que yo les envío. ¿Quiénes son los eunucos hoy en día? Adelante, Flérida. Oh, bueno, antes de hablar de los eunucos, no sé si te has dado cuenta, pero Carmen y Flor están tratando de entrar, pero dicen que le están pidiendo una ID. Entonces, ok, déjame no sé ver. si puedes ayudarles. ¿Tú lo estás viendo en el WhatsApp? Sí. Ok, échame una manito, por favor. Ve. El último número que tiene el enlace que yo envío, ese es el ID. Por si solamente no, un número, como el último 8. número que tiene el enlace. Ya va, pues sé que no tengo. Ok, ya va, yo déjame abrirla. Ay, pero que no puedo salir a la internet. Tal vez me Bueno, voy a ya va, salir. déjame intentarlo. Ya va, déjame un segundito. Déjame intentarlo. Es el 8, Jackson. ¿Ah? Es el 8, ¿verdad? Sí, es el 8. No. Pero el número completo, 601-946. 4808. Oh, ¿quieres que le dé todo el número? Ok. Sí, Yo lo puedo hacer, está bien, yo lo puedo hacer, ya va. Déjame mandárselo. ¿Puedo? Okay. Sí, dile que, por favor que entren con ese número. Pasa que tengo compartiendo la pantalla y para no cerrar todo aquí, pues. Diles que entren con el último número, es suficiente. Es donde le piden el ID. Está bien, ya lo estoy diciendo. Ok. Bien. Bueno, gracias, Florida. Ok, entonces, volviendo, hoy en día, ¿quiénes son los eunucos hoy en día? ¿Qué respondieron ustedes allí? Si pudiéramos pensar en eso, pues hoy, ¿a quiénes representan los eunucos? Cualquiera que quiera decirlo. Ok. Vean. Claro. Ajá. Adelante. Yo escribí algo
algo, si quieres lo leo. Bien. Número a Carmen y a Flor. Ok, ya, eso es lo que escribí. Porque estaba investigando aquí en Google y eso fue lo que escribí, ¿verdad? En sentido literal, ¿verdad? Ajá. Un eunuco es un varón castrado, ¿verdad? Que le inhabilitaban los testigos de algún modo o de otro. Eso era algo parcial. También a veces lo hacían de manera total, pero bueno, de todas formas, en sentido literal, ¿ok? Ahora, en sentido amplio, también aplicaba a cualquier oficial que tuviera deberes en la corte del rey, sin que esto significase que fuera eunuco en sentido literal. Ok, continúo leyendo. Ok. So, entonces, hablando de la reina Candace, ¿verdad? Este funcionario real era un prosélito de la religión judía que había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Pero como bajo la ley, hablando de la ley, en la ley judía, ¿verdad? No se aceptaba a personas castradas en la congregación de Israel. En este contexto, el término eunuco no debe entenderse en sentido literal, sino como oficial de la corte. Ahora, estoy hablando del eunuco en la historia. Claro. Ok, gracias, Freda. Tú estás dando un concepto amplio del tiempo. Pero yo me refiero tomando en cuenta lo que venimos hablando. Tomando en cuenta lo que venimos hablando, claro, estás dando un concepto y es verdad, de lo que son los eunucos, lo que eran y todo lo que representaban. Pero hoy en día, ¿quiénes pudieran ser los eunucos? Tomando en cuenta la historia que vemos allí entre Felipe y él. ¿Quiénes? O sea, Felipe es quien está llevando la palabra, ¿cierto? Ahora, ¿en qué papel está el eunuco? ¿En qué lugar? Si habláramos de este tiempo, si supongamos, si tú estás llevando la palabra, ¿verdad? Chiquinquirá está llevando la palabra, Dulce, Joan, están llevando la palabra, ¿a quiénes son los eunucos que hay que llevarle la palabra? En este tiempo. Bueno, yo considero que en estos tiempos muchas personas de la vida cotidiana que están como en una especie de necesidad, pues, de sentir un soplo de vida, no sé, un aliento de esperanza, algo que le den. O sea, hay personas que han escuchado, como el eunuco, han leído cualquier tipo de información, pero que simplemente se quedan hasta ahí, pues sin profundizar, y a veces no entienden y le da pena de preguntar qué es tal cosa, o que le expliquen pues sobre las maravillas que se dan en la palabra, pues, porque generalmente la persona dice creo en Dios, pero a veces no sabe tantas cosas que para confirmar su creencia como tal. Entonces yo creo que esos son los eunucos de hoy en día, pues. Ok, sí. Ya cuando le hablo de este tiempo, por eso le decía ahorita a Flérida, ¿verdad? Que, ok, sí, en ese tiempo eran unas personas castradas, ¿no? Pero en este tiempo no estamos hablando de personas castradas, sino más bien se trata de personas que ya tienen de alguna manera el temor de Dios, pero no tienen el conocimiento. Vean eso, ¿verdad? Tienen el temor, pero no tienen el conocimiento. Ahora, necesitan estudiar la palabra de Dios con otros, ¿verdad? Son personas que tienen sus corazones abiertos a recibir la instrucción y la preparación. Pudiera ser muy cercano a lo que estaba diciendo de alguna manera Joan también, ¿verdad? Ok. Exactamente el papel que cumplía en ese momento el eunuco. Recuerden que él estaba leyendo. O sea, es decir, que estaba interesado, quería saber, pero no tenía quien le explicara. Entonces, están leyendo la palabra como mucha gente que nosotros conocemos, como mucha gente que nos rodean, que cuando digo no conocen a Dios, no me refiero a que no tienen esa relación con Dios que tenemos nosotros, vamos a decirlo así, pues, no tienen esa relación con Dios a diario, no tienen esa relación con Dios ni con su palabra, quizás no tienen ese entendimiento, pero tienen una Biblia, quizás hasta la leen,
como les pasa como el eunuco, pero no les llega, no tienen conocimiento, pues, de la Escritura. Ahora, ¿qué necesitan ellos? Bueno, necesitan a personas como nosotros. ¿Para qué? Para enseñar la palabra. Entonces necesitan estudiar con otros, necesitan personas que estudien la palabra para que puedan enseñarle a ellos. Entonces son personas con sus corazones abiertos a recibir la instrucción y la preparación, porque vemos allí que él dice, bueno, explícame en otras palabras, o sea, yo quiero saber, ¿cómo voy a saber si no tengo quien me explique? O sea, él estaba dispuesto, quería que le explicaran, quería aprender. Ok, déjenme ver por aquí que tengo en el chat. Bienvenida a Flor, que también entró, y bienvenida a Carmen. Alguien levantó la manito por aquí. Adelante, el que levantó la manito que no tiene nombre, tienes un puntito allí. Que quiere compartir algo. Déjeme ver. ¿Será que escribió el chat? Denme un segundito para revisar. Buenas noches, dice gracias. Hay que llevar la palabra a los gentiles como el etíope, dice aquí. Y dice Joan, debemos aprovechar esa iniciativa. No, sí, es cierto, es cierto. Eso que estás diciendo es cierto. Entró Jorge también, bienvenido Jorge. Es cierto, porque cuando alguien tiene su corazón dispuesto a aprender y a recibir, es más fácil. Aquel que está cerrado como una piedra que no quiere. Entonces, es bueno, sí, aprovechar la oportunidad de estas personas que tienen ese corazón, que quieren saber, pero no tienen quien les enseñe. Entonces, Dios nos permite a nosotros llegar para que podamos compartirle la palabra también. Entonces, vamos a consolidar. Entonces, vamos a las preguntas que siempre hacemos. Y le doy la oportunidad a cualquiera de ustedes. Levanta la manito y yo le doy el pase, ¿sí? Ustedes están viendo lo que dice en la pantalla. ¿Quién puede leerlo? Y responder de una vez la pregunta. Adelante. ¿De qué se trata esta historia? Adelante. ¿Y de qué se trata, Chiquinquirá? Cuéntame. De predicar la palabra de Dios y predicar el evangelio de Jesús. Ok. Bien, muy bien. ¿Quién más quiere compartir algo? Gracias, Chiquinquirá. De enseñar la palabra de Dios a aquellas personas que estén necesitadas en aprender. Bueno, también a toda criatura, pero esta historia habla de la enseñanza, o sea, más que todo se enfoca en la enseñanza de la palabra de Dios. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, vean, sí, es así como ustedes lo están diciendo. Entonces, aquí vemos en esta historia, vemos, ¿verdad?, que se trata de cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, le da a Felipe todo lo necesario o lo que necesitaba para compartir la palabra allí, ¿verdad?, con el etíope, con el eunuco, y llevar la salvación, como está diciendo Dulce, ¿verdad?, la salvación de Jesucristo a este señor que necesitaba, al eunuco. Y aquí dice también, no sé quién, no me coloca su nombre, la persona que está poniendo un puntito, que está escribiendo, pero si puedes identificarte, hermano, porque no sé, me apareces con un puntito aquí, no sé tu nombre, pero bueno, dice que está enseñando, ¿verdad? La historia trata de cómo usar la palabra de Dios y cómo usamos, y cómo la usamos. ¿Cómo la aplicamos? Perdón, dice. ¿Y tu nombre, que no lo veo aquí? Ok, Jorge también dice, vemos que muchas personas están interesadas en la palabra, pero no la entienden.
Es necesario ir a ellos para explicarlas y encaminarlas en el Evangelio. Muy bien. Ah, Carmen, ya. Es que aparece con un puntito, no estás identificada, no tiene nombre tu conexión. Ya, bueno. Bienvenida, Carmen. Está con un puntito allí. Bien. Cualquiera de ustedes, por favor, que pueda leer la segunda pregunta. La coloqué allí en el... No sé si la están viendo. Ok, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ajá. ¿Quieres que responda la pregunta también? Sí, también, si quieres, sí. Ok, esto fue lo que escribí. Ok, Ajá. me enseña, ok, debo confesar no estar lista para obedecer el llamado de Dios, o sea, para explicar, para decir la palabra, ¿verdad? Debo confesar el no estar, lista para explicar la palabra a quien lo solicita, o sea, para obedecer el llamado, como fue el día que el Espíritu le habló, o el ángel le habló a Felipe, ¿verdad? Dios le llamó de ese modo a él. Y también debe estar lista para explicar la palabra de Dios a quien lo solicite, como el eunuco le rogó a Felipe, ¿verdad? Que se Ajá. sentara con él. Entonces creo que si yo no estoy lista para estas cosas, es algo bueno que debo hacer y no lo estoy haciendo, entonces por consecuencia es un pecado. Ok. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, yo coloqué que en realidad pues la historia me enseña en que hay momentos en que vemos personas que necesitan una atención en cuanto a las cosas de Dios y generalmente uno pone como que algún tipo de traba o algún tipo de cosas por en medio y eso es ante los ojos de Dios pecado, pues porque siempre las cosas de Dios deben de ser primero ante cualquier situación que se presente. O sea, eso es como un poco de ser negligente pues en cuanto a eso. Y ese sería, yo digo, el pecado, porque el momento en que se presenta la oportunidad de darle una palabra a una persona, uno diga no más tarde o poco, lo que algo de por medio y lo necesario es actuar al momento, pues. Bien, bien lo que tú dijiste, eso, ¿no? A veces por negligencia. Sí, ese es un pecado, ¿verdad? A veces somos negligentes. Y dice Jorge aquí que me enseña a reconocer que muchas veces dejo de predicar la palabra a quien yo sé que la necesita. Y dice, el pecamos por omisión, miedo o pereza. Otras veces anteponemos nuestros sentimientos, porque no nos cae bien a alguna persona y no le decimos nada, ni le hablamos de Dios. Y eso es cierto. Todo eso que dicen pueden ir tomando nota, porque eso es buenísimo, todo lo que están diciendo, de verdad que sí. De esa manera le fallamos, sí, a Dios pecamos. Y entonces ahí es cuando decimos, Señor, perdóname porque estoy fallando en eso, ¿verdad? Podemos decir también, bueno, de manera general, ¿verdad? Lo mismo que ustedes están diciendo, que tenemos la oportunidad para compartir la palabra de Dios, pero como dice aquí, dice Jorge, por miedo, o como decía Joan, flojera o negligencia, pretexto, etcétera, 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 no lo hacemos. Entonces confesamos que en eso fallamos. También cuando a veces uno es como, también, o sea, también podemos pecar como cuando nosotros queremos, es como que tener la palabra para nosotros nada más y no queremos compartirla con nadie. Y es una cosa así como cuando alguien sabe un curso de algún, supongamos, bueno, yo sé serigrafía, pero tengo una cosa que no lo comparto con nadie porque esos son unos secretos y entonces ando con aquel misterio y lo quiero solo para mí. Y así se llama, como dice Jorge, egoísmo, como que solo lo queremos para nosotros y debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Lo recibimos de gracia y debemos darlo de gracia. Entonces fallamos también cuando hacemos eso, cuando yo quiero estudiar y no a más nadie le voy a decir que hay un curso que se llama EMI aquí, ni siquiera el link ni lo voy a invitar al grupo, porque el que debo prepararme soy yo, eso es egoísmo. Entonces, eso también pasa. Ok, la siguiente pregunta, ¿quién la puede leer?
Si la están viendo ahí en pantalla, cualquiera de ustedes, otro que la pueda leer. Carmen dice, en verdad muchas veces argumentamos cosas que nos apartan del proceso y nos desviamos de lo que realmente debemos hacer, pues, predicar la palabra, porque es el llamado que tenemos. Eso es verdad, Carmen. Muy bien. Ajá. ¿Alguien que lea la pregunta? ¿Cualquiera de ustedes que pueda leerla? Flor, si puedes leer la pregunta. Porfa. Buenas noches. Buenas noches. Consolidar, pregunta 3. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Muy bien. ¿Quién me puede decir aquí dónde veo, o tú misma, Flor, si quieres comentar? Está bien. ¿Dónde ves el amor de Dios en esta historia de Felipe y el etíope? Ajá, Carmen creo que escribió por acá. Ah, no, ya lo leí. Creo que ya leí eso, sí, ya leí eso. ¿Qué dice Chiquinquirá? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Ajá. Bueno, les voy a dar una idea. Les voy a dar una idea. Ustedes, la mayoría, me pregunto yo, la mayoría o algunos de ustedes que me pueda decir cómo llegó a Cristo. Solo no el testimonio completo, sino cómo llegó a Cristo. Es decir, como por lo menos yo conozco gente que escuchó un programa de radio y, bueno, escuchó la palabra y el Señor allí pues la fe obró por medio de la palabra, porque escuchó un programa de radio, porque leyó esto que llamamos nosotros tríptico, tratado. Algunos le dicen tratado, bocetos, tríptico. O de repente porque vio un programa en la televisión, o de repente porque un vecino lo invitó y era cristiano. Bueno, yo lo que recuerdo cuando yo era pequeñita, o mi papá me llevó a la iglesia evangélica o un amigo nos llevó a la iglesia evangélica, pero entonces escuché y recuerdo que allí fue donde acepté al Señor. Ajá. Escuché la palabra, pues. Bien. ¿Alguien más? Yo mi hermano llegó a los caminos del Señor y yo de verdad necesitaba bastante eso, y él empezó a predicar en la casa, pues. Y estaba ahí, pero como que no quería recibir eso, la palabra, que como no sabía que tenía un valor, pues grande. Pero después el Señor hizo en mí y me tocó, pues. Y dije, ay, no, esta vida no me gusta para nada. Y me invitó a la iglesia y yo, Señor. Amén. Gracias, Flor. Bueno, en lo que ustedes están diciendo, ahí vemos reflejado el amor de Dios. ¿No? Porque ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? En eso mismo, como usted lo ve, en esto mismo que vimos, ¿qué? Bueno, que vimos a Felipe llevándole la palabra. ¿A quién? Al etíope, así como el hermano de Flor le llevó a ella, así como aquella persona o amigo llevó a Flérida, así como aquel vecino, o el papá, o la mamá, o un mensaje de radio. Conozco aquí personas que me han dicho que ellos llegaron al Señor porque escucharon la palabra por un programa de radio, y así. Entonces, ese pudiera ser una manera. También, la palabra de Dios, recuerden que es poderosa, ¿no? La palabra de Dios es poderosa, tiene poder y es para mi salvación. La fe viene por el oír. Entonces, ¿dónde veo el amor de Dios? Bueno, en su palabra allí, en la manera en que Felipe pues le expone la palabra de Dios al eunuco. Ahí vemos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es salvación. Y recuérdense que la salvación es por amor. El Señor lo hizo por amor a nosotros, salvarnos. Ahora vemos también que el Espíritu de Dios también nos ha dado el regalo de ¿qué? Del bautismo para el lavamiento de pecados, como dice la Escritura.
también vemos que en Cristo ahí no hay discriminación, o sea, el mensaje es para este y para otro no, para ti sí, o si tú tienes dinero sí, pero si tú eres pobre no, aquí no hay excepción de personas. Entonces ahí vemos que no tiene que ver con color de piel, ni raza, ni cargos públicos, ni títulos, ni nada, sino que el mensaje de Dios y en Cristo pues no hay favoritismo ni hay discriminación. Y eso es lo que podemos ver aquí. Ahí vemos también el amor de Dios. No hay acepción de personas. Voy a leer algo que compartieron aquí en el chat. Joan, adelante. Antes de leer lo que está en el chat, adelante, querías decir algo. Bueno, yo quería agregar un poco, no, compartir un poco sobre de cómo conocí yo al Señor. Pues un gozo tremendo lo que se siente, porque en mi caso pues yo quedé en silla de ruedas y el día pues de la noche a la mañana fue algo como que bastante fuerte, y en ese momento estaba refugiado en una depresión bastante grande, no sabía qué era lo que iba a hacer de mí. Y para gloria de Dios, pues en ese instante llegaron unas hermanas acá a mi casa y cada una a darme una palabra, una esperanza, una nueva oportunidad, pues que eso me llenó bastante, me fortaleció de una manera increíble, que hoy por hoy, pues gracias a esa fortaleza y a esas ganas de seguir conociéndolo más, de buscarlo más, hoy pues ya me levanté de la silla de ruedas, ya estoy caminando ya con una andadera, pero todo es un proceso bastante importante y es un gozo tremendo que se siente, que a la final crece tu fe, crece esas ganas de seguir viviendo, esas ganas de seguir luchando, de seguir en esta vida, pues porque te sientes tan protegido por Dios, que está allí pues en cada momento, y eso es lo que ha crecido más en mí, pues la fe en Dios, y apartando tantas cosas que anteriormente yo las consideraba importantes, pero gracias a Dios pues ahora Él es lo más importante que tengo en mi vida. Eso es lo que quería compartir con todos ustedes acá. Amén. Gracias, Joan. Sí, ve, entonces, allí se ve el amor de Dios. ¿En qué? Estas hermanas que tomaron de su tiempo y cumpliendo el llamado de Dios, fueron y te llevaron la palabra en el momento por lo que estabas pasando, por la situación que estabas pasando. Y bueno, ahí vemos el amor de Dios, o sea, cómo Dios usa a otros para llevar su palabra a los que no conocemos o a los que no conocen, o nos usa a nosotros para llevarle a aquellos que no conocen. Bueno, y esa es la función básica y principal de esto que estamos haciendo ahorita. Aprender para enseñar. Aprender para enseñar. Se me había pasado por aquí lo que escribieron en el chat. Déjenme compartirlo. Jorge escribió hace ratito en que también dice él, ¿no? El Espíritu Santo no le importó llevar a Felipe lejos de donde estaba para llevar el Evangelio. Igualmente está dispuesto a llevarnos a cualquier parte del mundo para hacerlo. Debemos estar preparados. Él dice, como dice el curso, heme aquí. Yo fui a la iglesia cuando joven porque me gustaba una muchacha, dice él, y era cristiana. Allí conocí al Señor y lo seguí, a pesar de que nunca me relacioné con la muchacha. Dice Carmen, su palabra es el gozo del Evangelio y sus buenas nuevas, aquí está, en las buenas nuevas, ahí está reflejado el amor de Dios, ¿cierto? Dice Jorge por aquí también, estaba retirado de la iglesia y un problema familiar me llevó a la reconciliación, eso fue hace 6 años. Bueno. Y también dice por aquí Carmen, me enseña a dar gracias a Dios. Ok, ella está respondiendo la pregunta, dice, ¿qué nos enseña a Dios a pedir y a hacer en esta historia? Me enseña a dar gracias a Dios por aquello que Dios nos ha enviado. Nosotros podemos usar la palabra de Dios para fortalecer y crecer en fe, así como el de Etíope. Vean que lo más resaltante de esto, lo que yo quiero resaltar de esto es, ¿dónde veo el amor de Dios? Vemos a Felipe predicándole al eunuco. Entonces,
vemos el amor de Dios allí, en aquellas personas que nos hablaron a nosotros de Dios. Ahí vemos el amor de Dios. Ok, para seguir con la pregunta, ¿qué nos enseña Dios a pedir y a hacer? Ya Carmen dio su respuesta. ¿Alguien más quiere compartir qué nos enseña Dios a pedir y a hacer? Bueno, voy a avanzar para que hoy no se nos pase la hora tanto. No se nos pase tanto la hora, ¿no? Ok, vean, ¿qué nos enseña Dios? Pues, ¿o qué quiero hacer? Vamos a pedirle a Dios que nos dé más oportunidades, o nos dé oportunidades para hacer lo mismo, ¿verdad? Para hacer lo mismo que hizo Felipe, para aplicar la palabra de Dios y para testificarle a otro de que Jesús salva. Esa es una de las cosas que quiero hacer y que debemos querer hacer. Pedirle a Dios que me prepare para esos momentos, pues que por medio de su Espíritu y su palabra, yo esté preparado para enseñar a otros. También puedo decir, ustedes pueden tomar notas si quieren de lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, ¿qué queremos hacer también? Estar en la palabra de Dios a diario, puede ser a solas, también con nuestra familia, en un grupo, en la iglesia, en estas mismas reuniones que estamos haciendo, ¿verdad? Esa es parte de lo que el Señor le agrada, entonces queremos hacerlo. Ahora, vemos que Felipe pudo explicarle la palabra, ¿cómo? Bueno, por medio del Espíritu Santo. Entonces, yo también puedo, como decíamos hace rato, usted también puede. Usted también puede predicarle a las personas con la ayuda del Espíritu Santo. Recordemos, ¿verdad? Como dice Hechos 1:8, como decíamos al principio. Bien, entonces, ¿con quién vamos a compartir este mensaje? Ya lo sabemos, ya lo hablamos, con todo aquel que tenga la necesidad de Dios. Y si vemos a aquellos que vemos que tienen ese deseo, pero no tienen quien les enseñe, hay que aprovechar esa oportunidad. Hay que aprovechar esa oportunidad. Es un momento bueno cuando alguien te dice, yo quiero aprender, pero no tengo quien me enseñe. Entonces, aprovechar la oportunidad para enseñarle a esa persona y a todo aquel que no conoce de Dios, que tengamos la oportunidad de hablarle. Ahora rapidito, vamos bueno, ¿algún comentario antes de continuar para no dejarlo así? ¿Algún comentario? Bien, sigo. Vamos a revisar la tarea rapidito y recuerden que yo les dije que un versículo que era bueno que lo supieran de memoria. ¿Algunos saben Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Tratan de aprenderse esos versículos que yo les dejo ahí en la lección. Son buenos porque son buenos para presentar defensa de lo que creemos, de nuestra esperanza, como dice la Escritura. Ahora, quiero compartir con ustedes, aquí déjenme buscar, Carmen escribió el versículo aquí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy vamos a revisar el plan para contar la historia. Era solo como, yo les escribí en el WhatsApp, como manera de ejercicio. Siempre estamos recalcando, ¿verdad? Para poder irnos puliendo, para poder hacer la tarea final, o el plan final que vamos a hacer. Entonces, aquí estamos, yo acabo de colocar, yo le dije, esto lo hizo Carmen, yo lo estoy compartiendo, yo le dije a ella que lo iba a compartir. Ya va. Yo le dije a ella que lo iba a compartir. Y aquí tenemos. Y vamos a dar como un pequeño. El plan que pudieran ustedes usar como ejercicio, ¿verdad? Sobre la historia del hombre rico y Lázaro. Entonces ella colocó aquí para contar. Dice, un diálogo interactivo. Ella usó esta. Recuerden que era de las tres maneras que yo les nombré, que era leerlo, ¿verdad? Literalmente, contarlo, narrarlo de maneras a narrarlo,
en tus propias palabras porque conocías la historia, y la tercera forma era un diálogo interactivo. Entonces ella colocó un diálogo interactivo basado en la historia de la Biblia, el rico y Lázaro, ¿verdad? Lucas 16, 27 al 31, y ella coloca unas preguntas para generar el diálogo. Entonces dice, la primera pregunta dice, ¿dónde fue el rico después de muerto? Entonces ahí pudiera hablarse un poco de eso. ¿Qué petición le hizo el rico a Abraham? ¿Cómo responde Abraham al rico? También dice aquí, dice, Jesús cuenta esa historia que se trata de dos hombres, un rico y un pobre. El rico vestía lujosamente y que daba espléndidos banquetes todos los días, pero este hombre se encargó de hacer dinero, fiestas, banquetes, y nunca escatimó tiempo para dedicar las cosas de Dios, menos a enseñar a su familia a la palabra de Dios. Bien, aquí está bien, Carmen, lo que me enviaste, esto me lo envió ella al correo, y puedo decir lo único aquí leyendo, ¿verdad? Lo único aquí es que pudiéramos colocar lo que colocaste abajo, que yo lo estoy subrayando, ponerlo arriba y las preguntas abajo. Es decir, cambiarlo hacia acá. Eso que acabo de hacer. No sé, yo creo que ustedes están viendo allí. Entonces, comenzar la introducción puede ser buenísimo, la introducción, y luego entonces hacer las preguntas para continuar la historia. Está muy bien, Carmen, gracias. Entonces, ¿alguien más que quiera compartir, decir o leer su idea para contar, si tuvieran que contar la historia del hombre rico y Lázaro? Adelante, cualquiera de ustedes. Ok, yo solamente escribí que la leería, porque yo me sé la historia, pero no quiero perder ni un solo detalle. Tendría que saberme la historia muy bien. Entonces, yo creo que la leería de la Biblia, y tendría una Biblia para la persona que me escucha, para que siguiera la lectura también. Ok, la leería entonces. Bien, Flérida dice que ella la leería. ¿Alguien más? ¿Qué herramienta utilizaría? Está bien, recuerden que estamos... Ajá, adelante, adelante. Bueno, precisamente contar esa historia como algo que no se debe hacer. O sea, no quiere decir que el dinero sea malo o que ser rico sea malo, como dice la palabra, emplearlo adecuadamente en beneficiar a las personas necesitadas. La única diferencia de él, en vez de irse al infierno, si hubiera ido al cielo, si él hubiera ayudado a los pobres, si él hubiera ayudado al mendigo, si hubiera hecho otras cosas, hubiera ido. O sea, no, el hecho de ser rico no lo hubiera impedido, le impidió no aplicar la compasión y la caridad con las demás personas. Aun cuando Dios lo había dotado a él de esos beneficios, no lo supo compartir con los demás. Ahora, Jorge, por lo que tú estás diciendo, te pregunto, ¿crees que si él hubiese hecho eso que tú estás diciendo, buenas obras, y se hubiese portado bien con Lázaro, hubiese ido al cielo, así como tú lo estás diciendo? Reconsidera lo que dijiste. Sí, o sea, en realidad no solamente por eso. Claro, él tenía que haber entendido la palabra y todas esas cosas, pero pues yo en realidad lo dije como una persona que lleve la palabra, que sea cristiano, que haya hecho todo lo que Dios le dice que lo haga en la palabra, pero se comporte de esa manera, porque a veces el comportarnos mal también nos quita la salvación. Ahora, Dios nos da... Ahora, yo pregunto, ¿no? Tomando en cuenta lo que estás diciendo, recuerda que la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de gracia, no por fe, no por obra. Entonces, ¿tú crees que la obra lo salvaría? No es que lo salvaría como tal, sino que si ya nosotros, como estamos, llevamos la palabra, somos cristianos fieles, Dios nos ha salvado y todo lo demás, y recibimos por gracia riquezas o recibimos todas esas cosas,
yo supongo, y ya es una cuestión personal, de que debemos darle al que lo necesite, o sea, no comportarnos egoístamente como él se comportó. Es decir, es lo que... Ok, gracias Jorge, gracias, sí. Bueno, ve, sí, claro, lo que quería aclarar, para ordenar, vamos a ordenar el pensamiento, vamos a ordenarlo. Primero, recuerden lo que yo les dije al principio, la salvación es por gracia, es gratuita, y ya Jesús pagó por eso, ¿verdad? La salvación es gratuita. Entonces, no somos salvos por nada de lo que podamos hacer, nada de lo que podamos hacer, buenas obras, darle nuestro dinero a los pobres, lo que hagamos, nada de eso nos lleva al cielo, solo la obra de Jesucristo. La fe viene por el oír, ¿verdad? Por la palabra de Dios, y entonces somos salvos porque Jesús, Dios le plació, pues, en amor, darnos vida. No hay manera como podamos pagar la salvación. Ahora, lo que dice Jorge es que, para aclarar esto aquí, es que después que nosotros, ¿verdad? Nosotros Pero eso no nos da licencia para obrar más poco. Ok, es lo que voy a explicar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no estamos salvos por nada de eso, nada. Así seamos la mejor persona del mundo, igualito nos vamos para el infierno. Si no creemos, si rechazamos el evangelio, nos vamos para el infierno, así seamos el mejor hombre del mundo y el mejor bondadoso del mundo. Lo que quiero aclarar es esto, que ahora, lo que le dije al principio, que cuando somos de Dios, algo que tú dijiste ahorita, Jorge, ahí sí es cierto, cuando somos de Dios, como somos salvos, entonces actuamos en agradecimiento. Unas palabras que tú dijiste la clase pasada, que tú dijiste algo, tú dijiste, no hacemos, ¿cómo fue que dijiste? Dijiste algo muy claro. Es decir, no hacemos las cosas buenas para ser salvos. Tú mismo lo dijiste, sino que más bien, como ya somos salvos, entonces, en agradecimiento a Dios por lo que Él nos ha dado, en gratitud, entonces vivimos. Y claro, entonces damos buenos frutos. ¿Por qué? Porque ya somos salvos. Eso es lo que... Sí, lo que quería resaltar. Muy bien. Y bien, entonces vamos acá a considerar. Vamos a profundizar un poco aquí en considerar. Entonces recuerden que cuando hablamos de considerar, entonces el propósito de considerar es dar un repaso a la historia bíblica para ver si la gente entendió, ¿verdad? Si se entendió lo que hemos leído, lo que hemos enseñado. Entonces vemos aquí, cuando hablamos de considerar, alguien rapidito que me diga qué significa la palabra considerar. Lo que conozca como concepto. Es como hacer un análisis. Ajá. ¿Cómo hacer? Es hacer un análisis profundo de qué nos quiere decir la historia, qué podemos aprender, qué aprendimos, y en qué podemos aplicar esa historia para más adelante, que es consolidar. Ok, profundizar, ¿verdad? Como lo dice incluso, los diccionarios dicen que es pensar sobre algo analizándolo con atención. Eso que estás diciendo, exacto. Analizando más profundamente. Entonces, vean, el propósito de considerar siempre va a ser dar un repaso profundo a la historia bíblica para ver si las personas entendieron lo que leyeron, como está escrito ahí, como se los coloqué ahí en la pantalla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con unas preguntas, las que hemos estado haciendo, unas preguntas para nosotros guiar a los oyentes a llegar ¿a dónde? A la verdad bíblica, a la verdad de la historia que estamos leyendo allí. O sea, ¿qué vamos a incluir allí? Por ejemplo, Felipe estuvo enteramente... Ajá, adelante. Claro. Felipe no puso peros ni dijo no puedo, ni nada. Lo enviaron allá y allá fue, hizo lo que iba a hacer sin importarle nada de lo que... Simplemente obedeció lo que le dio el Espíritu. Así es, así es. Entonces, vea, entonces ahí vamos, ¿qué vamos a incluir aquí donde, o sea, con preguntas, que lo que estaba diciendo, que lo tengo ahí en la pantalla, ustedes lo están leyendo. Unas preguntas para que guiamos a los oyentes a llegar a la verdad de la historia. Entonces, ¿qué hacemos allí también? Bueno, ahí vamos a incluir comentarios, un poco más de contenido, pues, de la
de la historia, viendo, por supuesto, sin salirnos del contexto, viendo el contexto y haciendo preguntas sencillas para que las personas puedan aprender bien la lección. Las preguntas que usaremos para esto pueden ser algo así como ¿qué? Tal cosa, ¿cómo? ¿Dónde? Esas son preguntas que podemos hacer. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Estas preguntas nos van a ayudar a conocer mejor nuestra historia y considerar, por supuesto, los eventos que se dan en la historia. Bien. Déjenme, por aquí está alguien escribiendo. Ajá. Dice Joan, Felipe supo recibir la instrucción y obedeció. Ah, ok, muy bien. Por aquí, Carmen dijo perfecto, muy bien. Ok. A Jorge dice, me dé la sabiduría y el entendimiento para comprender su palabra y poder llevarla a otro. Ok, ya estoy, creo que lo había leído. Vamos acá, en las planillitas que yo les envié, en los documentos que yo les envié, vemos que tenemos acá clases de preguntas, ¿verdad? Acá, para considerar. Clases de preguntas. Y vemos acá, ¿quién puede leer? Por favor, alguno de ustedes que pueda leer lo que está viendo en pantalla. Preguntas cerradas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? También van incluidas aquí las preguntas que se contestan con sí o no. Ajá. Preguntas abiertas. ¿Por qué? Describe, explica, muestra, compara, elige, comparte, cambia, escribe. Distingue, soluciona, haz una lista de, ¿qué opinas de? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se aplica, perdón? Esas son las clases de preguntas que tenemos. Ok, preguntas cerradas y podemos hacer preguntas abiertas. Gracias, Jorge. Preguntas cerradas y preguntas abiertas. Bien. ¿Cuáles son? Vamos a ver aquí. ¿Cuáles son las ventajas de una pregunta cerrada? La ventaja de una pregunta cerrada, bueno, pudiéramos decir que son fáciles de entender, son buenas para empezar, por lo menos comenzar un repaso, para que la gente vaya como que tomando confianza. Las preguntas cerradas por lo menos ayudan mucho cuando uno va a enseñar a niños, funcionan muy bien con los niños. También con personas que apenas están leyendo la historia bíblica o por primera vez están leyendo estas historias de la Biblia. También otra de las ventajas es que el maestro ve si siguieron pues el movimiento de la historia, la acción de la historia, o están fuera de la idea de la historia, no se han centrado todavía en la historia. Entonces esa es una de las ventajas. Esa es una de las ventajas. También son muy puntuales. Ajá. Las preguntas cerradas son muy puntuales. Por lo general se refieren a un tema específico o a un punto específico de historia. Ok. Sin mucha chance de abrir a otros puntos. Muy bien, son muy puntuales, exactamente. Ok. Son objetivas, ya lo que decía el maestro, son muy objetivas, se responde directamente con la historia. Ok, son objetivas. ¿Alguien más quería compartir algo? Son objetivas, déjenme leer por aquí el chat. Dice, ya va, es que no los veo. Ajá. Ok, dice por aquí, afirman o niegan, dice Joan. Afirman o niegan un punto. Ok, ¿quién más? Ya, bien, ok, muy bien, son muy directas, ¿verdad? Y fáciles de entender, de manera general. Y las desventajas, pudiéramos decir que son muy básicas. Esa pudiera ser una de las ventajas, estamos hablando de las preguntas cerradas. Una de las desventajas pudiera ser que son muy básicas, que no hay mucho debate realmente, porque son precisamente, como ustedes dicen, como son muy puntuales, no hay mucho que debatir. Aparte de eso, solo hay una pregunta, o sea, una respuesta correcta, normalmente hay una sola respuesta, o es esto o es lo otro, es un sí o es un no.
o siempre hay una sola respuesta, ya no hay que pensar mucho, ¿no? Ahora, la conversación va a ser muy breve precisamente por el tipo de pregunta, entonces sería una desventaja. Por lo general puedes saber qué pasó, pero no sabes si entienden bien la lección. No vamos a saber si de verdad están claros en la lección, porque dicen tal cosa y ya, pero tú no sabes si realmente están claros. Esa es otra de las desventajas. En el caso de los adultos y jóvenes y niños, incluso se pueden a veces aburrir con algunas preguntas que son así cerradas, muy cerradas. Vamos a decir que esa sería una de las desventajas. ¿Alguien más puede decir que otra desventaja puede tener la pregunta cerrada? Ajá, Que no dan chance a expresar otro pensamiento, es decir, me dices tú sí o no, y incluso algunos pueden hasta tirarla a pegar, como dices tú, o sea, a veces uno no se sabe si realmente entendieron o no entendieron. Tienes razón, no tiene chance de expresar más nada, es cierto. Florida, ¿ibas a decir algo? Veo una manito allí. No, esa es vieja. Ah, ya. Una manito vieja. Ya, ok. A ver, ¿quién más por acá? Ok, bien. Bueno, entonces vamos a hablar de las preguntas abiertas. Ahora las abiertas, las ventajas pudiéramos ser que van a pensar, ¿verdad? Aquí que pudieran ser, son más avanzadas. Las preguntas son más avanzadas. Ya, o sea, la pregunta puede ser una llamada de atención sobre algún tema, sobre algo, ¿verdad? Sustentado allí en la misma historia. La ventaja también pudiera ser que puedes generar una conversación, una plática allí, una conversación. También otra ventaja pudiera ser que hay muchas posibles respuestas y pueden dar... ¿Estás hablando de las abiertas? ¿Cómo dice? Si estás hablando de las abiertas o empezaste con las abiertas. Yo comencé con la cerrada. Ahora estamos hablando de las preguntas abiertas, de las ventajas de la pregunta abierta. Las ventajas de la pregunta abierta es que hay, ¿verdad? Como le decía, como tú decías en este caso, hay muchas posibles respuestas. Tú decías ahorita que en la otra no había mucho que decir, es cierto. Aquí puedes dar respuestas, puedes desarrollar una conversación. Esa es una de las ventajas. Los alumnos se van a sentir un poco más involucrados porque están compartiendo, ¿verdad? Las personas a quien le está dando la enseñanza, y aún el que está dando la clase, ¿verdad? Aprende más acerca de los sentimientos, las creencias y opiniones de los participantes. Puede saber qué piensa uno, qué piensa el otro, qué está deduciendo uno y el otro. Uno puede tener una idea así cuando las preguntas son abiertas. ¿Qué otra ventaja ven ustedes en preguntas abiertas? Que puede ser un aprendimiento recíproco. Te lo digo porque yo he dado clases, yo he sido maestro dominical y ha habido ciertas debates, vamos a decir así, que algunos hermanos han dicho cosas que me han abierto hacia otra forma de entender la palabra. Es decir, puede ser un aprendizaje recíproco, ¿sí? O sea, tanto uno le enseña a ellos como ellos le pueden enseñar a uno algunos puntos también, porque no todo es unidireccional. Ok, sí, se aprende enseñando. Sí, también sí, se aprende enseñando. Así. Ok, así es. Y ahora vamos a hablar de las desventajas. ¿Cuál sería una de las desventajas de las preguntas abiertas? Yo puedo decir por lo menos algunas y ustedes piensan cuál pudiera ser otra desventaja. Por lo menos las preguntas abiertas tienen una desventaja, es que se tardan mucho. Se tardan mucho, ¿ves? A veces no todos, por supuesto, van a saber contestar las preguntas. No todos van a saber contestar las preguntas. Hay mucha discrepancia. Ajá. Sí, a ver, pueden surgir muchas discrepancias, o sea, opiniones totalmente cruzadas, opuestas, y se entablan discusiones que a veces no terminan nunca por X o Z motivo, pues. Ya, ajá. También
si la gente llega con muchas ideas o creencias no bíblicas, puede también sacar la enseñanza que usted está dando, la puede sacar del lugar. De repente usted quiere enseñar que Jesús es Salvador y resulta que le llega uno ahí anticristo, que no cree en Cristo, ni que Jesús vino en carne, ni nada de eso. Entonces quiere... Yo digo hasta que es extraterrestre. Un grupo de mormones dice que él vino de los extraterrestres, otros dicen, bueno, son tantas cosas. He oído muchas opiniones de eso. Sí. Bueno, y entonces vemos allí muchas desventajas. ¿Qué dice Dulce sobre una desventaja de las preguntas abiertas? Están calladitos. Dulce está calladito por aquí. Reina, Chiquinquirá, está muy callada. Flor como que se le cayó la señal. Están muy calladitas por ahí. Okay, yo puedo, si quieres. Ajá. No sé. Yo espero los otros hermanos, pero yo no veo cuándo quieren hablar. Me parece que estoy hablando mucho, pero bueno, de todas No, formas. están calladitos. Ok, de todas formas, a mí, como lo opuesto a ser objetivo, ¿verdad? Son muy subjetivas, va a depender de lo que cada uno piensa, opina, etcétera, etcétera. Y hay otra cosa, no sé cómo que se dice cuando se dice rabbit trail, ¿no? Es como que cuando entonces se comienza una conversación, ¿verdad? Con una de estas preguntas, entonces como que, imagínate un conejito, ¿no? Que comienza a hacer un caminito por aquí, un caminito por aquí, entonces te vas como por un camino de conejos, ¿no? Es una expresión, ¿sí me entiendes? Comienzas hablando de Lázaro y Enrique, hablando, pues, no sé de quién, ¿sabes? No, del Polo Norte, no sé. Entonces, da la posibilidad de que en lugar de profundizar, más bien se extienda de una manera muy superficial. Ya, Joan, ¿ibas a decir algo? Puedes decirlo por el micrófono, Joan. Por aquí dice, ajá. Adelante, adelante. Que, bueno, yo ahorita comenté que ese tipo de preguntas permiten mucha libertad de pensamiento, de sugerencia, de comentario. O sea, cada quien expone su punto de vista y como le parece, pues, sin embargo, pues tienden a lo que han dicho el resto de los compañeros, a desviar a veces las conversaciones hacia otros puntos, pues, que generalmente la persona piensa que puede ser de manera de traerlo a un tema de conversación en lo cual a veces quedan fuera del lugar. Así es, tienes razón. Ahora, Carmen escribió algo por aquí. Carmen dice, estas requieren de más de tiempo debido a la diversidad de datos obtenidos. Ok, sí, eso pasa, se habla más y llevan más tiempo. Ve que cuando yo les permito a ustedes contestar más preguntas, les hago más preguntas y son más abiertas, se tarda más, es cierto, pasa eso. Y eso pasa en las preguntas abiertas, eso es hablando de las desventajas. Ok, ahora vamos a hacer algo. Yo voy a colocar una pregunta aquí y cada uno de ustedes me va a decir si la pregunta que coloqué es abierta o es cerrada. Cualquiera puede leerla y me dicen si es abierta o es cerrada. La pregunta que está allí, en pantalla. Es cerrada. Ok. Es cerrada, pero te digo por qué Jorge dice que es cerrada. ¿Qué dice Chiquinquirá? ¿Qué dice Chiquinquirá? ¿Qué dice? Por aquí tengo tan calladita por aquí. Reina, ¿qué dice Reina? ¿Será cerrada o abierta esta pregunta? Yo digo que es abierta. Ok. Es abierta. Ajá, te escuchamos. ¿Qué dice, gracias Reina, qué dice Flérida? ¿Es abierta o es cerrada?
Es abierta, pastor. Ajá, ya te escuché, Reina. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Es Porque abierta. Sí, yo digo que es abierta, porque antes que es Enrico y abierta. Ah, no, es cerrada. Ah, Para mí es cerrada. ajá, Es cerrada. cerrada, es cerrada. ¿Por qué? no, ¿Por qué ahora? yo ¿Por pienso qué? que es abierta. Ajá, di, Freddy, ¿la estabas diciendo algo? Porque tiene... Pero yo pienso Aló. como los dos primeros hermanos que hablaban, yo pienso que es abierta, porque ¿cuáles son? Bueno, es ama a tu Dios como que con todo tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya, es muy, ya, es muy objetivo, es muy factual, pues. Entonces, Es ¿crees que es abierta. abierta? ¿Crees que es abierta? No, no, es Sí, cerrada. abierta, sí. Porque tienen una sola respuesta. ¿Sí? Ahora, pero porque si yo le digo por lo menos, recuerden la pregunta está diciendo, ¿cuáles son los 10 mandamientos? No está diciendo Son 10, es cerrada. Hay 10 mandamientos, no hay más. No Oh, puedes cambiarlo. ok, entonces, No hay más Puedes mandamientos. cambiarlo. ok. No me estás mal. Ahora escúchenme, porque muy bien, todos participaron, qué bueno. Bien, vean. En este caso, sabemos que la Biblia habla de muchas cosas y muchos mandamientos, pero cuando resumimos todas las cosas que hacemos, mejor dicho, malas, que dejamos de hacer, está dentro de los 10 mandamientos. Entonces, si yo pregunto solo por los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando yo pregunto solo por los 10 mandamientos, estoy diciendo solo que hay 10, es que me nombres los 10, no te puedes salir de ahí. Entonces es cerrada, porque no te puedes salir de ahí. Tiene que estar dentro de los 10 mandamientos. Entonces la pregunta sería, no sería abierta, sino sería cerrada. Recuerden, cerrada. Oh, Jackson, Ajá. ¿sabes qué? Es que yo tengo los títulos de las preguntas, ¿cómo se dice? Al revés. Ya, yo estaba aprendiendo esto todo al revés. Sí, ya va. Ok, las cerradas son qué, cómo, dónde, quién, ¿verdad? Ajá. Sí, es así. Ya va. Repite otra vez, Frida, que no Porque yo escucho. creo que yo escribí entonces esto. ¿Qué tal? Ya, repite otra vez lo Ok. que estás diciendo. Ajá. No te escuché bien. Ok. ¿Qué fue lo que dijiste? Ajá. Ok, una pregunta, ok. ¿Qué tipo de preguntas son estas? ¿Qué, cómo, dónde, quién? ¿Qué tipo de preguntas son estas? Son ¿Son abiertas o cerradas. cerradas? Cerradas. Ah, Yo- ok. Ve, Ok, voy a ¿sabes regresar. qué? Yo tenía los títulos equivocados. Ah, ok. Voy a regresarlas para que vean. ¿Ves en la pantalla? ¿Sí ven en la pantalla? ¿Sí están viendo? Sí, pero yo no sé por qué yo me equivoqué aquí. Y ahora sí tiene sentido cerrado porque eso es, ya. Sí, sí. Bien, Yo sí entendía ok. ¿cómo dice? El contenido, pero mis títulos estaban equivocados. Menos mal que ahora sí entendí. Estoy Ok. bien ahora, gracias. De todas maneras, yo les voy a decir algo. Si pasara algo que se mueven las preguntas, a veces pasa es que cuando mandó el documento Word, algunas personas no tienen el mismo Office que yo y pasa que se mueven algunas cosas, algunas características. Tengan cuidado con eso también. ¿Sabes? No, cuando pase, por lo menos, si yo tengo Office 2007 y ustedes tienen 2010, entonces se cambian algunas cosas. Tienen que estar pendientes de eso. Puede ser que se te movió. Pero de todas maneras, yo lo voy colocando aquí en la pantalla. Eso. Bien. Ah, ok, ahora sí tiene sentido. Ok, sí, es que yo tengo 10 y entonces yo lo copié del documento de WhatsApp. Ahora sí entiendo, todo bien. Bien. Ahora, otra pregunta. Otra pregunta. Si yo les coloco esta pregunta, ¿quién la puede leer allí? Cualquiera y cada uno me va respondiendo, uno por uno. Esa es una Elija el pregunta abierta mandamiento o cerrada. de los 10. Ajá. Es abierta. Porque me da la libertad de elegir cualquiera el que yo quiera y hablar lo que yo quiera de él, pues. Incluso te está diciendo cuál es el más difícil. Para mí puede ser uno u otro.
Es independiente, existe diversidad de respuestas que se pueden dar allí. Ok, ¿qué piensan los demás? ¿Qué piensa Chiquinquirá? ¿Es abierta o es cerrada? Por aquí, déjenme ver, por aquí escribió Carmen que es abierta. ¿Qué dicen los demás? ¿Está de acuerdo, Joan? ¿Tú crees que sea abierta esa pregunta o cerrada? Y totalmente abierta. Considero que permite el simple hecho de decir explíquenos por qué eligió. Podemos elegir ambos un mandamiento igual, pero hay una razón de la persona, de una persona como otra persona puede tener la razón pues, por las cuales se elige un mandamiento. Considero que hay diversidad de opinión al respecto a un solo mandamiento. Sí. Por eso considero que es abierta. Ok, gracias, Joan. Por aquí dice también, Dulce dice que es abierta. Sí, porque vean algo. Eso mismo, lo que ustedes dijeron. Dice que elija el mandamiento de los 10, que es el más difícil de cumplir, y explíquenos por qué él eligió. Entonces, acuérdense que dependiendo de la debilidad de cada quien también reconoce cuál es su falla. Entonces, por eso no todos van a decir. De repente, algunos dicen, bueno, el cuarto mandamiento. Ay, ¿por qué el cuarto mandamiento? Ay, porque yo dejo de ir a los servicios. Yo casi nunca voy a los servicios. Voy unos sí, me aparezco de vez en cuando. Entonces, ¿qué estoy violando? Santificar el día del Señor. Entonces, estoy violando ese mandamiento. Y para mí es más difícil. ¿Por qué? Porque yo trabajo y resulta que mi jefe no me quiere dar los domingos libres y tengo que a veces trabajar un domingo sí, un domingo no, y ciertas cosas así, ¿no? Entonces, bueno, para otros de repente es el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque a veces no pongo mi confianza en Dios, porque a veces pongo más la confianza en el hombre, a veces me confío más en mis amigos, y recuérdense que Dios debe estar en primer lugar. Y el primer mandamiento dice que uno debe honrar a Dios y tener a Dios por encima de cualquier cosa. Entonces, violo el primer mandamiento. Entonces, cada quien va a explicar de sí, y por eso es abierta, por lo mismo que ustedes están diciendo. ¿Bien? Entonces, por lo menos con esas dos preguntas hicimos un ejercicio. Ya, ahora sí vamos a terminar. Solo les recuerdo, yo les voy a estar enviando, hoy ya no por la hora, pero les voy a estar enviando al WhatsApp el video de la lección 6, que deben mirarlo, el video de la lección 6. Y bueno, y ahí en la planita dice algo, ¿no? Dice, orar a Dios pidiendo que nos dé la oportunidad para hacer lo que Felipe hizo. Pedirle al Señor que nos dé la oportunidad para enseñarles a otros la palabra. Y aquel que tiene las ganas, hay que aprovechar ese momento, ese tiempo y esa persona. Y un versículo que debemos para memorizar, Hechos 8:31, solo la primera parte. Hechos 8:31, solo la primera parte. Entonces, dice así, Hechos 8:31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Que fue la cita que leímos hace rato. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, bien, vamos a dejar la clase hasta aquí. Si tienen algún comentario o pregunta, ¿alguno de ustedes? Señor, te damos gracias por este tiempo y por la clase de hoy. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes y los que no pudieron estar por alguna razón, que tú les permitas conectarse nuevamente, Señor. Dales una buena noche a cada quien donde se encuentre y bendíceles en el nombre de Jesús. Amén.